sido esa obra, la obra de Pedro Páramo, y que para eso incluso todos los cuentos que venía desarrollando con el paso del tiempo, que conformaron el libro del Llano en Llamas, eran ensayos o tenía que ver un poco con lo que luego iba a ser Pedro Páramo. Es decir, él estaba programado de alguna forma, sabía que tenía que hacer esa obra y tenía que prepararla poco a poco. Hubo algunos detonantes, como el que decías tú, de, de- de los altercados con los cristeros y todo eso, pero, pero toda su vida parece que estaba enfocada. Es raro, porque eso es un caso un poco atípico. Estaba enfocado solamente las llamadas tendrán que ser después. Bueno, eh, nada, entonces decía eso, que también no tenía nada más que escribir. Le habían preguntado también por su obra cinematográfica. Había preparado algunas películas, una incluso con el mismo Gabriel García Márquez. Márquez había preparado el guión. eh, Y Carlos Fuentes. y Y Carlos Carlos Fuentes, Fuentes, pero el Gallo de Oro. el Gallo de Oro. Sin embargo, él no dice, él dice no estar muy contento con la obra cinematográfica. Las películas eran bastante malas, dice que es una realidad y que había que admitirlo. Eh, También reconocía que tenía mucha vida como fotógrafo, tenía mucha intensidad su vida paralela de la fotografía y de la literatura, pero de los trabajos que había hecho en general no le habían reportado gran cosa. Entonces parece eso, da la sensación de que estuviera predestinado ya a ir elaborando poco a poco el llano en llamas para desembocar en Pedro Páramo y finalizar la obra, como ha sido así. Hay una cosa importante que tú acabas de mencionar, algo importante en la vida de Juan Rulfo. Usted mencionó la calidad el trabajo de fotógrafo de Juan Rulfo, más de 6.000 negativos hay en México, muchos de los cuales no han sido revelados todavía porque no presentan una imagen lo suficientemente clara. Pero este trabajo en el Instituto Indigenista de México fue una parte importante en la vida intelectual de Juan Rulfo porque lo obligó a conectarse directamente con la masa empobrecida de México, de todo México. Debemos recordar que México es uno de los países más grandes que hay en América en sentido general. Y no vamos a hablar ya por la cantidad de habitantes, ¿no? Que en ese tiempo debió rondar los 100, 110 millones de personas. Este es un hombre que tiene una responsabilidad tan grande de crear un instituto sobre las creaciones indígenas, sobre todo, que de hecho hizo una recopilación bajo su cuidado bastante interesante. Pues tiene que conocer la gente, y ese conocimiento de la gente, de lo decía en una entrevista, yo he conocido el dolor de la gente y sé realmente que la gente busca la guerra para seguir con ese dolor, para permanecer con ese dolor, porque hay una especie de distancia entre la verdadera felicidad y el hombre como ser sufrido. Todo eso hace que Rulfo tenga una dimensión humana que lo ubica dentro de los grandes escritores del mundo, como dijo Jorge Luis Borges. Eh, pero ese trabajo en el Instituto Indigenista lo ligó a uno de los grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos, Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco. En una ocasión que le dieron el premio Rómulo Gallegos a Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, le preguntaron en una entrevista que si él encontraba correcto que le dieran el premio a Mario Vargas Llosa. Dijo que no, que la obra de Vargas Llosa no tenía la calidad para ganar el premio Rómulo Gallegos. Y dijo, ¿quién usted cree que podría ganarlo? Dice, ahí está Miguel Ángel Asturias, ahí está Alejo Carpentier, ahí está Marechal, el argentino. Hay muchísimos escritores que pueden ganar ese premio, el premio Rómulo Gallegos. Y la historia después le dio la razón, porque entonces luego gana Miguel Ángel Asturias el premio Nobel de literatura. Pero aquí menciona a Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias realizó una labor en Guatemala, no solamente una labor literaria, sino una labor de estudio de la realidad de los indígenas guatemaltecos. Y llevó a París una exposición, una exposición bastante significativa de lo que eran las costumbres de los indios de entonces. O sea que esa admiración
hasta llegar a la defensa y la ofensa en contra de otros escritores que tenía Juan Rulfo sobre la persona de Miguel Ángel Asturias, puede ser que lo haya ayudado para tomar la carrera de estudiar los quehaceres indígenas en México. Yo voy a proponer dos temas, y uno es sobre las amistades que tenía, o las personas con las que él se relacionó, que Rulfo se relacionó. Rulfo confiesa que él conoció a María Luisa Bombal, la escritora de La Amortajada, cuando él era un oscuro empleado del gobierno, y ella fue a hacer unos trámites a México, y ella le entregó uno de sus libros y a él le encantó, y él dice que tuvo miedo de entregarle lo que él había escrito porque se sentía todavía muy tímido. Y más tarde a Juan Rulfo precisamente le hacen un reconocimiento donde está María Luisa Bombal. Ella dice que lo recordaba, pero él dice que fue más por amabilidad que por otra cosa, que ella le dijo eso. Pero también quería hablar de lo que tiene que ver con los temas que trata Juan Rulfo. Los temas por un lado y por otro, la técnica que él utiliza para narrar. Rulfo confiesa que cuando él narra, él se sale completamente de la narración. No es Juan Rulfo el que está hablando es un personaje que no tiene nada que ver con él, porque lo que él escribe no es autobiográfico, no es nada de su experiencia, bueno, un poquito de lo que él ha, pero no tiene que ver con nada de su familia y con nada personal. Y es una confesión interesante, porque otros escritores, y ahí está Márquez, no lo confiesa, pero sabemos que tiene mucha influencia hay bastante bastante de las historias de Márquez tienen algo de autobiográfica, tomada de su familia, pero todo lo contrario, Rulfo dice que nada de lo que él escribe es autobiográfico. Sin embargo, el pueblo de Comala parece que sí que le influye cuando él regresa a su pueblo y lo ve vacío, triste. Ahí parece que se le encendió la chispa para el asunto de Comala, que por cierto Comala no existe, tiene que ver con un recipiente donde se hacen las tortillas muy caliente y por el calor parece que... Pero sigue, que te he interrumpido, Ramón. Sí, no, pero la idea es esa. Otra cosa que él dice también y que hay que tomar en cuenta, él dice, el escritor es un mentiroso, pero es un mentiroso que parte de una idea que tiene mucho de verdad, pero de verdad literaria. Lo que hemos dicho siempre, la verosimilitud en lo que escribimos. No tiene que ser verdad como son las verdades, porque para eso está el periodismo. Que el periodismo dice lo que ocurrió, cuando ocurrió y cómo ocurrió. La literatura no dice nada de eso. Incluso la literatura tiene una ventaja frente a la noticia y a la realidad, y es que muchos escritores se adelantan a la realidad con lo que narran. Recientemente yo vi un caso sobre eso, un caso que literariamente un escritor se adelanta al hecho y luego sucede en la realidad lo que ya un escritor había escrito como literatura. O sea que eso es un fenómeno que se da. El presidente negro de Manuel del Cabral, que vaticina que para este tiempo más o menos iba a haber un presidente negro en los Estados Unidos de América. Y así encontramos muchísimas cosas que se escriben en los periódicos sobre todo, que anticipan algo. Eso es frecuente. Julio Verne también fue un visionario. Julio Verne, varias cosas que luego fueron reales. Comala, Macondo, Chocnapatofa, Santa María, ahí, Santa María Onetti, ¿no? Sí, sí. Son ciudades enigmáticas que han pasado un poco a la historia, con cierto también paralelismo, con cierta connotación en la obra de los autores. Hay una poesía, una canción de Antonio Sabina que tiene una estrofita que habla de Comala. Entonces, dice: el dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz y el pecado una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Entonces, me hace gracia que hablen de Comala. Otra versión que hace Ana Belén cambia Comala por Macondo, que es el decir año de soledad de Márquez. Pero entonces, analizando un poco la frase, ¿por qué creen que dice que esa frase realmente el personaje principal de Pedro Páramo no ha sido feliz en Comala, sin embargo está buscando fantasmas, está buscando... Lo que pasa con Juan Preciado es que la madre le ha pedido que regrese a buscar una herencia que se supone que le corresponde por ser hijo de Pedro Páramo.